Hola, en este video vamos a obtener la regla de correspondencia de la rotación en R2 a R2. Vamos a rotar en sentido antihorario un ángulo que va a estar entre 0 y 2π. Y para obtener esa regla de correspondencia vamos a ver qué ocurre con los vectores canónicos E1, que es el 1, 0, y E2, que es el 0, 1. Voy a marcar en este mismo R2 la imagen del vector E1 al rotar ese ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y también voy a marcar la imagen de E2 al rotarlo, este ángulo θ, en sentido antihorario. Este ángulo puede variar entre 0 y 2π. Vamos a ver cómo las imágenes van cambiando en dónde están, pero lo voy a dejar de este lado para que se note claramente cómo es que estamos rotando. Voy a colocar los nombres de las imágenes como Rθ del vector E1 y Rθ del vector E2. Ahora, lo que yo quiero obtener son las coordenadas del extremo de Rθ de E1 y de Rθ de E2. A esas coordenadas les voy a llamar a x1, y1. Quiero obtenerlas en función del ángulo θ. Para ello vamos a observar primero el triángulo formado por el origen, el extremo de este vector Rθ de E1 y el punto que cae sobre el eje X, que de hecho va a tener coordenadas x1, 0. Este triángulo es un triángulo rectángulo y además al rotarlo no cambio la magnitud de E1 con respecto a su imagen Rθ de E1. Como la norma de este vector E1 es 1, entonces también la norma de este nuevo vector es 1. Por lo tanto, esta magnitud, que de hecho mide x1, coincide con el coseno de θ. Y esta magnitud, que de hecho es y1, coincide con el seno de θ. Por lo tanto, estas coordenadas van a ser coseno de θ, seno de θ. De manera similar, puedo fijarme ahora en el triángulo formado por el extremo de este vector Rθ de E2, el origen y este punto, que de hecho va a ser el punto 0, y2, que van a ser las coordenadas de Rθ de E2. Las voy a escribir aquí. Y nuevamente tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, esta magnitud, que es menos x2, porque aquí x2 sería negativa y estoy pensando únicamente en magnitud, sería menos x2, coincide justamente con el seno de θ. Eso quiere decir que x2 va a ser igual a menos el seno de θ. Y esta magnitud, que es y2, porque aquí y2 sí es positiva, coincide justamente con el coseno de θ. Por lo tanto, vamos a tener que sus coordenadas del extremo de Rθ de E2 es igual a menos seno de θ, coseno de θ. Como es una transformación lineal, cualquier vector x, y lo podemos ver como x por E1 más y por E2, y al ser una transformación lineal abre sumas y saca escalares. Entonces voy a tener que es lo mismo que x por Rθ de E1 más y por Rθ de E2, pero nosotros ya sabemos quiénes son estas imágenes. Por lo tanto, la regla de correspondencia va a ser x coseno de θ menos y seno de θ, x seno de θ más y coseno de θ. Ahora vamos a encontrar la regla de correspondencia de una reflexión con respecto a una recta L que pasa por el origen. Esa recta L, dependiendo de su pendiente o si es vertical, forma un ángulo con respecto al semieje positivo X en sentido contrario a las manecillas del reloj, donde ese ángulo, si su pendiente, como en este dibujo, es negativa, ese ángulo va a ser mayor que pi medios y va a llegar hasta pi. O bien, si su pendiente es positiva, el ángulo va a ser menor que pi medios. O si es vertical, bueno, el ángulo va a ser igual a pi medios. En cualquiera de los casos, la regla de correspondencia se obtiene de manera similar a lo que vamos a hacer. En este caso vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que la recta L tiene pendiente negativa. Para reflejar con respecto a esta recta es como si tuviéramos un espejo
Lo que voy a hacer primero es marcar una recta perpendicular a la recta L que pase por el extremo del vector canónico. Al punto de intersección vamos a llamarlo C. Y voy a marcar también una circunferencia con centro en C y que pase por el extremo del vector E1. Y la intersección con esta recta perpendicular que marcamos vamos a llamarle E. Ese punto E va a ser el extremo justamente del vector reflejado de E1. Voy a marcarlo y lo voy a denotar como re sub z de E1. Esto de re es por reflexión. Y lo que queremos es encontrar justamente quiénes son las coordenadas de este extremo. Lo que hay que notar primero es que el triángulo que se forma por el extremo de E1, el origen y C, es un triángulo rectángulo, pero además es congruente con el triángulo que se forma por C, el origen y el extremo de la imagen de E1 al reflejarlo. Esa congruencia es porque este lado mide lo mismo que este lado. El ángulo que está aquí es un ángulo de pi medios porque esta fue una perpendicular. Y este lado OC es común a los dos triángulos. Entonces tenemos el criterio lado, ángulo, lado. En particular voy a tener que este ángulo, voy a marcar al extremo, lo voy a llamar como A. Y entonces el ángulo formado por A o C es igual al ángulo formado por C, O y E. Es decir, este ángulo que está aquí es igual a este que se forma de este lado. Eso es importante notar porque este ángulo AOC mide todo pi menos el ángulo teta. Lo voy a marcar aquí. Y como estos dos ángulos pequeños son iguales, porque tenemos la congruencia de los triángulos, eso quiere decir que entonces el ángulo AOE, o sea, todo este, es 2 veces este ángulo. Pero además, como este ángulo AOC está en sentido horario desde el semieje X positivo, voy a tener entonces que el ángulo AOE es menos 2 veces pi menos teta, que eso es lo mismo a 2 teta menos 2 pi. Eso no sirve porque la norma de este vector otra vez es igual a la norma de E1, que es 1. Entonces, este extremo vive en la circunferencia unitaria. Entonces, sus coordenadas dependen de seno y coseno del ángulo que se forma con el semieje X positivo. Por eso era importante obtener quién era el ángulo AOC. De esa manera, coseno de este ángulo, 2 teta menos 2 pi, es lo mismo que la primera coordenada del punto E. Y seno de este ángulo es igual a la segunda coordenada de este punto E. Pero además seno y coseno son periódicas y de periodo 2pi. Entonces coseno de 2 teta menos 2pi es lo mismo que coseno de 2 teta y seno de 2 teta menos 2pi es lo mismo que seno de 2 teta. Eso lo que quiere decir es que la imagen tiene estas coordenadas. Ahora reflejamos el vector E2 y también queremos encontrar las coordenadas del extremo de esa reflexión. A esa reflexión también voy a denotarla por RE teta de E2. Y entonces nuevamente vamos a tener dos triángulos congruentes, que es el triángulo formado por B, por O y por D, con el triángulo formado por F, por O y por D. En particular vamos a tener que este ángulo que está aquí, el BOD, es igual al ángulo de OF, este ángulo que está aquí abajo. Eso es importante porque nuevamente tenemos que tanto E2 como este vector R teta de E2, sus extremos viven en la circunferencia unitaria y entonces podemos aplicar lo de seno y coseno. De hecho, vamos a tener que las coordenadas de este vector, de este punto F, van a ser igual a coseno del ángulo que se forma por AOF, o sea, todo este ángulo que va del semieje X positivo hasta esta reflexión. Y la segunda entrada va a ser seno de ese mismo ángulo. Entonces es importante saber quién es el ángulo AOF. Ese ángulo AOF va a ser todo teta más este ángulo DOF, este pequeño que vive aquí. Pero este ángulo es igual al BOD y este ángulo BOD
es lo mismo que θ menos pi medios, que es este ángulo de este lado. Entonces vamos a tener que el ángulo de OF es θ menos pi medios. Por lo tanto, este ángulo AOF es θ más este θ menos pi medios. Es decir, es igual a 2θ menos pi medios. Pero ahora voy a recordar que coseno de 2θ menos pi medios es lo mismo que seno de 2θ y seno de 2θ menos pi medios es lo mismo que menos coseno de 2θ. Eso quiere decir que las coordenadas de nuestro punto F, es decir, el extremo de este vector azul, es igual a seno de 2θ, menos coseno de 2θ. Por las propiedades de transformación lineal, vamos a tener que la regla de correspondencia de la reflexión para cualquier vector x, y es igual a x coseno de 2θ más y seno de 2θ, x seno de 2θ menos y coseno de 2θ. Con esto ya obtuvimos la reflexión y es lo mismo para una recta con pendiente negativa o bien con pendiente positiva o una recta vertical. Con esto terminamos esta clase.